Bien, seguimos en este programa Dominó Político con el profesor Guadalupe Sergio Reséndiz Bone, originario del mero Nueva Rosita. ¿De qué colonia, profesor? De la Colonia Comercial, calle 2, o Hidalgo, y calle 3 y Allende, en la Colonia Comercial, a cuadra y media del Pueblo de Madera. ¡Vámonos! Peligrosísimo el Pueblo de Madera, ¿eh? Se le llamó Pueblo de Madera porque cuando hubo el cambio de Rosita a Nueva Rosita. De Rosita Vieja. Que está por el Panteón. Exacto. Okay. Y se abre la mina 6, una de las más grandes del mundo, y entonces se traza el pueblo de Nueva Rosita, y en Guayines y con diferentes medios se trajeron las casas de madera de Rosita a Nueva Rosita, que había en varias partes, pero particularmente en el Pueblo de Madera, porque era donde había más casas de madera que se trajeron de Rosita. ¿Y todavía hay casas de madera? Sí, cómo no. Todavía. Bueno, es la costumbre en Estados Unidos las casas de madera, ¿verdad? Exacto, y la compañía American Smelting Company, las ARCO, pues de norteamericanos, los gringos. Así que querían casas de acuerdo a lo que tenían allá. Y todavía quedan muchas casas de madera ahí en Nueva Rosita. Bueno, da la casualidad que estamos aquí en Saltillo y los dos somos paisanos, los dos allá en Nueva Rosita, Coahuila. Un pueblo minero, pues batallando siempre, ¿no? Es una región que... Pues, Nueva Rosita dio grandes recursos, no solamente a las compañías mineras, sino al gobierno federal, porque los impuestos a los energéticos, particularmente el carbón, pues es impuesto federal. Y desgraciadamente hoy vive una situación difícil por la falta de empleo, ¿verdad? Sí, ya está cerrando la empresa más grande, aquella que llegó, la IMSA, ahora IMSA. Era Zarco y luego IMSA. Y hace unas semanas, pues salió en Facebook el momento en que por última vez se tocó ahí el silbato de la compañía. Y se despidieron los últimos 300 trabajadores que había, que para una población como Nueva Rosita, pues es un número importante. Entonces, y hay muchos neorrositantes regados en todo el mundo, ¿eh? Bueno, nosotros llegamos aquí a Saltillo, tuvimos que salir a estudiar porque las oportunidades ahí de estudiar de escuelas no había en aquel entonces. Pues salimos y después se fundó la escuela de minería. Fíjate, sí, pero minería yo quería minería. Yo tuve que venirme aquí al Tecnológico de Saltillo como técnico y luego como en ingeniería industrial. Y la escuela, toda la normal. Las escuelas primarias, artículo 123, que ya desaparecieron, pagados por la compañía minera, contrató excelentes maestros. Así es. Era cada una de las escuelas primarias, artículo 123, con excelentes maestros. La Ley del Trabajo, la Zaragoza, Manuel Acuña, en fin, la Miguel Hidalgo. Eran escuelas con excelentes directivos y excelentes maestros de grupo, que luego se funda la Escuela Secundaria Federal B27, hoy Fortunato Gutiérrez Cruz, una escuela con un grupo de maestros de primer nivel, la Escuela Preparatoria por Cooperación, y eso fue abriendo oportunidades educativas, y muchos neorrositenses salieron a todo el país. Tú te viniste al Tecnológico, yo a la Normal, pero compañeros en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, en distintas carreras, en el extranjero, y ahí honestamente es gracias a los maestros de las escuelas primarias. El primero que trepó el Everest neorrositense, Carlos Torres Nava. Exacto, gente notable. Es el primero que ascendió al Everest. Luego el profesor Everardo Zapata crea la Escuela Secundaria Vespertina por Cooperación 11 de Julio, ¿verdad? Y entonces abrieron más las oportunidades. Claro, hoy hay muchas secundarias, otras oportunidades educativas, pero en aquel momento, bueno, esa fue la oportunidad que nos dieron nuestros maestros y nuestros padres que le apostaban a la educación, ¿eh? ¿Te vas a la mina o quieres estudiar? No vamos a estudiar. Y en aquel entonces con buenos salarios y prestaciones. Sí. Pero veíamos cómo salían todos, ¿verdad? Traían hasta rímel del carbón, ¿verdad? Todos con rímel, todos los mineros. Oye, cuando éramos estudiantes, íbamos a los bailes de la Sociedad Mutualista Benemérita de las Américas y nomás podíamos bailar hasta las 11 de la noche, porque a las 11 salían los mineros del turno de segunda, y entonces las mamás les decían a nuestras bailadoras: mija, ya deja al estudiante porque con él no tienes futuro, él viene aquí nomás a divertirse, busca Fíjate ese de la mina, porque él sí tiene trabajo y además con buenos salarios. Un minero
ganaba más que un burócrata federal en Nueva Rosita. Buenos salarios y buenas prestaciones. Así es. ¿Verdad? Los neorrositenses en Saltillo, una clínica muy moderna, la clínica de la sección 14, el hospital, así es. Los médicos del hospital iban a operar a Houston, iban a operar a San Antonio, Texas. Y luego, bueno, todavía se quedó la costumbre, hay gente de allá que viene a consultar todavía doctores que están en Rosita, se quedó esa buena imagen, sí, excelentes doctores, excelentes médicos en la clínica de la sección 14 y en el hospital. Deberíamos poner ahí una placa donde estuvieron poniendo los nombres de los doctores, porque todos pues muy prestigiados. Algunos, por ejemplo, el doctor Ovidio Rodríguez, que fue el que atendió a mamá en los partos, murió aquí en Saltillo, y hay varios médicos. El doctor Barrera vive en Saltillo de aquellos tiempos. Ya murió uno y vive. Sí. Okay. Entonces, yo creo que por justicia deben brindarse más oportunidades de trabajo a la región carbonífera, donde todavía hay gran cantidad de carbón. ¿Verdad? La explosión de pasta de conchos, por ejemplo, un evento a nivel mundial, desgraciadamente, limitó, ¿no? Se iba a construir una carboeléctrica. Cuando tronó, que había de todo el mundo, o sea, de Japón, de medios internacionales, fue algo impactante. Tanto, y eso canceló la inversión. Abajo de la mina, ahí se quedaron los cuerpos de 68 mineros. Y sobre todo la falta de explotación industrial del gas grisú, ¿verdad? Que puede en un momento dado limpiar a las minas. Y yo no sé, incluso un error del presidente Peña Nieto, donde firma en Alemania un convenio de que para el 2020 ya no habrá el uso de carbón, sobre todo en las carboeléctricas. Bueno, a lo mejor desconocía el presidente Peña Nieto que hay una región carbonífera en Coahuila que tiene gran cantidad de carbón que puede ser explotada incluso para la carboquímica, que permite obtener muchas sustancias del carbón sin que contaminen. Entonces yo sí creo... El BOF, los acereras necesitan el carbón. Totalmente. Es de fuerza, el carbón es necesario para el acero. Bueno, ahí lo vemos en la carboeléctrica de Nava, y la que se iba a construir frente a pasta de conchas. Esa fuerza se requiere el carbón para el acero, o sea, así que no se puede ligar de una cosa de la otra. Y hay mucho carbón todavía ahí en la región. Mucho carbón en la región. Y solamente, más que en Pocitos, donde hay más accidentes y menos seguridad y bajos salarios, yo creo que pues algunos pueblos están casi deshabitados. Hablabas de las casas de madera, va uno por Las Esperanzas, Coahuila, y todos esos minerales. Rancherías, y sinceramente son dignos de admiración al continuar arraigados a nuestra región. Profe, hace días hablaban, ustedes se reunieron para hablar de esa marcha de los neorositenses de la mina que marcharon en el 52. No, en el 20 de enero de 1951, 5,000 obreros de la sección 14 minera de Nueva Rosita y su fracción primera de Cloete. A nivel mundial, un evento mundial. ¿Cómo no? La caminata desde Rosita hasta la Ciudad de México. Nueva Rosita, Cloete, Sabinas, Monclova, Saltillo, Santa Catarina, Monterrey, El Álamo, Tamanzuchale, y fueron... No es caravana del hambre, es caravana de la dignidad. Platica mi padre, que fue caravanero, que al pasar por Tamanzuchale y esos lugares se encontraron con indígenas desarrapados, con hambre, y los mineros les proporcionaron parte de su ropa, de sus zapatos, alimentos, de tal manera que esa caravana de la dignidad, no del hambre, que pues el charrismo sindical evitó que se reconociera el Comité Ejecutivo Nacional Minero Democrático, otro charros. Era un pleito entre el sindicato, y un choque entre el proyecto modernizador del presidente Miguel Alemán y Vicente Lombardo Toledano, que andaba con la formación del Partido Socialista, y en medio encuentran a los mineros, sobre todo el secretario del Trabajo de Miguel Alemán, que había sido un testaferro de las empresas en contra de los trabajadores, pues combatió a todos los movimientos obreros. Nueva Rosita fue
esa época difícil. Se quedaron a trabajar en la mina los llamados panzas blancas, y a los que salieron en caravana, después de 3 meses de huelga, Palau arregló, pero salieron Rosita y Cloete, les llamaron panzas rojas. Se les suspendió el servicio médico, algunas veces se les quitó la escuela, en las escuelas primarias, artículo 123, se les quitó el servicio médico, incluso el Fondo de Resistencia de Huelga, que era una cuestión de los mineros, recursos de ellos, o la cooperativa de consumo en Nueva Rosita, se les quitó, a pesar de que eran fondos con las cuotas de los mineros. Yo recuerdo que ahí salió la esposa de Eva Sámano de López Mateos, apoyó directamente a estos mineros de la caravana, ¿no? Y sobre todo la hermana del licenciado Adolfo López Mateos, que vino a Nueva Rosita, participó en las marchas que hicieron las esposas de los mineros, y fueron y le dijeron al hotel: oiga, no es bien vista aquí su actitud por su seguridad, váyase. Y los líderes mineros le dijeron: oiga, váyase usted. Pero fue un movimiento que tuvo una gran solidaridad internacional, y sobre todo del pueblo, por donde iban pasando, la forma, los apoyaban, la forma en que fueron recibidos en la Ciudad de México. Estuvieron en el campo deportivo 18 de marzo, en donde prácticamente los acuartelaron allí, no podían salir. La Suprema Corte de Justicia falló en contra, como era previsible. El presidente Miguel Alemán nunca los quiso recibir. Mandó de intermediario al secretario de Gobernación, Ruiz Cortines. Hubo algunos apoyos, pero honestamente pues es de los movimientos sindicales, como el de los ferrocarrileros, el de los médicos, el de los maestros, que fueron oprimidos por el gobierno ahora de otra manera, ¿verdad? A los petroleros se les controla a través de Champs, a los telefonistas, sí. A este señor que tiene muchos años ahí, ¿verdad? A Víctor Flores del Sindicato Ferrocarrilero, etcétera. Bueno, con todo respeto, son herederos del charrismo sindical, con contratos y sindicatos blancos y contratos colectivos blancos, con líderes millonarios. El de los mineros está en Canadá. Oye, qué error. El de los mineros está en Canadá, huyendo. Se voló 55 millones este señor. Napoleón Gómez Urrutia, que heredó del papá la Secretaría General. Sin conocer nada de las minas. Cuando vino la explosión lo corrieron a pedradas de ahí, cuando se acercó ahí a la mina ahí de pasta de conchos. Sin embargo, hay que reconocer que Napoleón Gómez Urrutia comenzó a criticar a Compañía Minera México, a Compañía Canadiense, y hay que reconocer que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha estado más a favor de las empresas que del sindicato. Lo que no es correcto es que ese dinero que se dio para los mineros, pues no sabemos dónde haya quedado. Son 55 millones de dólares, se los robó y se fue. Bueno, ahorita salieron las cuentas, dice, ahora debe 100, ya esos 55 con los ya intereses. 100 millones de dólares, es lo que tiene, que debe de pagar, y nada, que viene de senador este señor. Pero yo creo, al rato vamos a hablar de ese tema político, en otro programa. Lo importante es hablar de la necesidad que hay, que los sindicatos se democraticen, que haya asambleas sindicales como las había antes. Hoy ni las hacen, les cobran cuotas sindicales, mandan delegados y nunca los conocen los trabajadores. Es lo más corrupto que hay en México. Cada quien debe cumplir un rol, porque líderes sindicales millonarios, que a veces con cargos de elección popular, cuyas fortunas a veces no las tienen ni los empresarios, les vale que gorro. Supuestamente son los que se enriquecen con las ganancias del trabajo. Les vale gorro. Ellos hacen convenios con los patrones o con los quien los puso, y la gente de abajo, los trabajadores a los que representa, es puro rollo. Oye, profe, recuerdo, Nueva Rosita en aquel entonces era el centro de todo, ¿no? De la economía ahí en la región carbonífera. La capital de los precios bajos, una gran actividad comercial. Oye, muy ahí estuvo la terraza más grande de México, la terraza Rosita. Que iban artistas muy reconocidos. O sea, había dinero, béisbol con bonos con cargo al cheque. Sí, en la cooperativa de consumo, Calzado, GBH, Casimir, y muy surtida en mucho tiempo. De ahí salió tiempo. La famosa manteca, está mantequeado. Los mantequeros. Los mantequeros. Oye, no, ya se mantequearon. Porque iban, pues con la cruda de lunes, sí, ¿verdad? Sí. Iban, sacaban
una nota por 100 pesos y allí estaban afuera y se las compraban a 50 y lo que más había era manteca vegetal, sí, los abarroteros. Entonces ahí estaban afuera y se surtían. En fin, yo otros recuerdo que les compraron el voto ahí para el sindicato. No, ya vienes bien mantequeado. Ándale, bien a la arreglado. salida de la mina. Sí, bueno, ahora hay compraventa de votos en todas las elecciones y todo el mundo le reconoce. De ahí nació. En aquel entonces los grupos mineros, a puerta de la compañía a la salida, cuando había aquellas sesiones caldeadas en el edificio de piedra de la sección 14, que todavía está en un lado de la plaza, sí, y ahí los grupos, sobre todo el que era apoyado por la empresa, oye, ahí te va la lana y ahí nos vemos. Y como era mano alzada, pues era fácil ver quién, ¿verdad? Ahora por suerte el voto es libre secreto. Y secreto. Nomás que no permitan que entren con celulares a grabar cuando están votando, ¿verdad? Porque la compraventa ahora se ha generalizado, ¿eh? Oye, profe, antes de... Fíjate, me estaba acordando, oye... Ya te ganó el amor al pueblo, ¿eh? Sí, oye, sí, estamos hablando ahí de Nueva Rosita. Oye, ¿qué juegos de la Liga Norte de Coahuila, no? La Liga Regional. No. Chuy Jugadores Moreno. de Liga Mexicana iban ahí a la Liga Norte de Coahuila. La Liga Regional del Norte. Estaba duro, estaba fuerte. Ahí Venía gente del Pacífico, de la Liga Mexicana, aquella disputa entre Rosita y Sabinas. El Chalayo Chuy hace Moreno. poco lo falleció, lo asesinaron. Qué gachos. Fueron nuestros ídolos. Fueron nuestros ídolos. Cuando éramos niños y adolescentes que íbamos al parque de béisbol. Lo que son las cosas, ahora un hijo mío jugó con todos los equipos de Liga Norte de Coahuila. Qué bueno. Mi hijo Javier Solís por ahí anduvo en todos los equipos. Oye, ¿y tú y tu hijo Javier Solís no cantan? Sí, en el baño. Oye, no hombre, qué juegos aquellos, mucha pasión y había mucha lana. Recuerdo que había mucha lana. Oye, te voy a hacer una pregunta, paisano. Pancho Solís fue el líder principal del movimiento minero. ¿Tiene alguna relación familiar? Pues toda la familia, o sea, Solís y Martínez ahí anduvieron metidos en la bronca. Todo el mundo, todos ahí. Panza blanca o panza roja. Teníamos en en medio. La roja, sí, pero todas nuestras familias anduvieron metidos en la grilla. Bueno. Era obligatorio, ¿no? Todos tenían que participar, desde adentro o desde afuera, pero todos participaron. Así que, pues ya nos metimos allá a hablar de la región de allá de Nueva Rosita, nuestra región, orgullosamente neorrositenses. Y bueno, pues ya hablamos algo de... Y sobre todo, mineros víctimas del charrismo sindical, y que en el momento actual, bueno, es necesario recuperar. No niego que puede haber muchos líderes sindicales honestos, pero hay algunos que han acumulado tanta riqueza personal y familiar que no es más que a costa de los derechos de los trabajadores y de mantenerlos calmados, que por cierto, parece ser que es uno de los principales atractivos que utilizó México en el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Vengan porque aquí hay mano barata. Así es. Y además están controlados, no hay problema. Ese fue el gancho. Profe, pues sería podemos seguir hablando más de esto, ¿verdad? Pero ya llegamos al término del programa. Saludos a los neorrositenses, amigos en Saltillo. Les agradecemos su atención a este programa Dominó Político y vamos a seguir hablando de este tema y de varios, ¿no? Viene la cosa política y pues no podemos evitar hablar, así que les agradecemos su atención. Gracias. Muchas gracias.